soy Nicolás Gandini, soy el director de Econojournal, un medio que sigue la agenda de energía. La verdad que es un placer enorme estar acá, sinceramente en San Nicolás, un polo industrial, siderúrgico, y poder hacer este evento en este territorio tiene, para mí que sigo la agenda de energía, una importancia vital. No sé si todos los que están acá presentes toman dimensión de lo difícil que es organizar un evento de este tipo. Yo, en lo personal, felicito a Fernando Curas y al equipo del norte para tratar de organizar un evento que cruce tanto a, perdón, no sé si se escucha bien, economía con energía. Creo que todos los que estamos acá presentes sabemos que la energía puede ser un ancla de un proyecto macroeconómico en la Argentina si se toman las decisiones acertadas, si no se improvisa, si se llama a los mejores, si se genera un acuerdo o un plan, como decía recién el intendente. Va a haber que trabajar mucho en eso, la infraestructura es clave, y a lo largo de la jornada la idea es repasar tanto lo que son los segmentos de transporte como los segmentos de generación de energía eléctrica, casos inspiracionales como el caso de Sidersa, una empresa industrial totalmente arraigada en el territorio que explora y expande fronteras en el sector de renovables. Tenemos la visita también de Carlos Melconian, titular de la Fundación Mediterránea, justamente cruzando o pensando a futuro qué hacer para cruzar macroeconomía con energía, para tratar de saltar las restricciones que impone la macro y poder lograr que estos proyectos de infraestructura, de upstream de hidrocarburos, de transporte eléctrico, de renovables se materialicen y que dejen de ser una oportunidad. Hace 10 años que no se hacen líneas de transporte en alta tensión potentes en Argentina. Hay un potencial en renovables enormes. El mercado a término de energías renovables podría crecer muchísimo más si estuviésemos nodos con capacidad disponible. Lamentablemente no están. Hay que dar una discusión también en lo que es tarifas, en valor agregado de distribución de distribuidoras. Están los representantes de FREVA, de las cooperativas, saben que esa es una agenda que se va a venir en algún momento. Así que la idea en este evento, y por eso vuelvo a felicitar al Diario Norte, es indagar un poco a dónde estamos parados, qué es lo que viene, qué se puede hacer. Así que bueno, sin más, vamos a presentar a Diego Macera, gerente de operaciones del Grupo DESA, titular de varias distribuidoras en la provincia, a Lucrecia Payer, responsable de comunicación y bienestar de Sidersa, a Silvina Ñáñez de IRAM y a Adriano Boragina de Proinhead. Diego, si querés, la apertura es tuya. Tenemos una presentación y después algunas preguntas como para cerrar el panel. Bueno, muchas gracias. Un gusto ser parte de este panel. Gracias a todos los presentes. Realmente me sorprende la concurrencia, ¿no? Evidentemente hay interés en el tema, ¿no? El tema energético en la última década está medio revolucionado en todos aspectos. Ahora tenemos la guerra que también modifica en cierta parte del planeta estas cuestiones. Y acá estamos, en Argentina. Creo que esta es una buena oportunidad para mostrar lo que desde Desarrolladora Energética, que es la compañía que opera las 4 distribuidoras provinciales de Provincia de Buenos Aires y EDESA de Salta, cómo estamos viendo el futuro del sector, no de la generación ni de la transmisión, sino de la distribución de energía, sector que se está moviendo bastante en los últimos 10 años, tanto en la región como a nivel mundial. Tuve la oportunidad hace ya un par de años de estar estudiando un poco cómo se está desarrollando el sector de distribución en diferentes partes del mundo y particularmente en la región. Países como Brasil, Uruguay, Chile, ya están desarrollando esto que les voy a mostrar ahora y han comenzado hace un par de años atrás Perú, Paraguay y Colombia. ¿Sí? O sea, ya hay todo un movimiento a nivel regional y ni que hablar a nivel de lo que es Estados Unidos o en Europa, ¿no? Donde ya están conviviendo todo lo relacionado a la generación distribuidas conectadas a las redes de media tensión y baja tensión de las distribuidoras y que ese es el gran cambio que se viene, ¿no? O sea, un cambio de paradigma en el sector donde ya vamos a dejar de ser operadores de redes a ser operadores de sistemas de energía, ¿sí? Porque vamos a tener que estar interactuando con generadores que vamos a tener instalados en nuestras redes. Ese es un poquito lo que vamos a ver en esta presentación. Bien, para presentar el grupo DESA así brevemente, como les comenté, las 5 distribuidoras que operamos, las 4 de Provincia de Buenos Aires, EDNDES, EDADELAP, EDESA Salta, con un volumen de 1.800.000 usuarios. 400 localidades es donde operamos y tenemos una plantilla de 3.298 empleados. Lo que vamos a ver ahora es
vamos a hablar un poquito del contexto, ¿no? De dónde venimos, dónde estamos hoy, hacia dónde vamos y en una segunda parte, cómo hacemos esto realidad. Bien, la misión fundamental de los distribuidores de energía es abastecer la demanda en adecuadas condiciones de calidad de servicio. Eso va a ser siempre así, ahora y en el futuro. El tema es cómo, en el cómo se va a hacer esto. Hoy tenemos una regulación que data de la década de los 90, ya tiene 30 años de antigüedad. Durante estos 30 años algunas cosas pasaron, con lo cual lo que estamos viendo es que tiene que haber en el corto o mediano plazo, una evolución de la regulación hacia una regulación de segunda generación que permita incorporar todas las evoluciones que hemos tenido a lo largo de estos años. ¿Qué se ve? Bueno, hay tendencias mundiales y regionales que generan nuevas necesidades de todos los grupos de interés, de los usuarios, de los gobiernos, de los accionistas, y eso va generando nuevos paradigmas operacionales. Y eso hace que nosotros, como operadores de las redes, tenemos que sí o sí repensar el futuro del sector. Este gráfico para mí es bastante explicativo de cómo es la historia de la energía en el mundo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? El sector de energía eléctrica nació allá por el año 1882 en Estados Unidos y llegó a Argentina en el año 1886. 140 años en el mundo, 136 años acá en Argentina, ¿sí? Es una industria, si no la más antigua, una de las más antiguas. Al inicio, en el siglo XIX, a medida que se iban formando las localidades, las ciudades, se iba poniendo generación en el lugar, y esas generaciones y esas redes no estaban interconectadas unas con otras. Eso fue durante la primera parte del siglo XX, hasta el año 1940, 1950, donde con el desarrollo de los nuevos materiales, de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de generar, fue permitiendo que esos lugares que no estaban vinculados eléctricamente pudieran interconectarse, ¿sí? Y ahí es cuando se empieza a desarrollar el sistema interconectado que tenemos en el país, que es el que actualmente operamos. Es así que allá por la década del 60-70 se empiezan a construir los grandes generadores hidráulicos, ¿no? Comahue, Paraná, la cuenca del Paraná, ¿no? La generación nuclear, las grandes usinas térmicas. Bueno, creo que la carbonera de San Nicolás es del año 50, ¿no? Una de las más grandes por entonces. Y el sistema se fue desarrollando con una estructura netamente vertical. Por un lado tenemos la generación, se genera grandes volúmenes de energía, se transporta a través de las redes de transmisión de extra alta tensión, 500 kV, 220 de 132 kV, y esa energía llega a los centros de consumo. ¿Qué es este dibujito que tenemos? A ver si puedo. Bueno, en la segunda columna, fíjense que tenemos la generación a la izquierda, algo que no se ve muy bien es la red de transporte y los centros de consumo. Y así fue hasta comienzos del 2000, ¿sí? En el mundo fue así. Con el nuevo ingreso de las generaciones renovables, de las generaciones pequeñas que pueden ser conectadas a las redes de las distribuidoras, esto fue cambiando. Fue cambiando y al ir cambiando eso también tienen que ir cambiando las redes. ¿Para qué? Para poder hacer una óptima explotación de las mismas. Y es así que hoy estamos en un periodo de transición, que sería la tercera columna, en donde las redes están conviviendo entre redes matriciales y redes radiales, ¿sí? Algo muy importante es que durante el siglo XIX y el siglo XX la presión medioambiental prácticamente no existía. A partir, y particularmente del Acuerdo de París en el 2015, la conciencia medioambiental, para poder reducir las emisiones de carbono en el ambiente y poder bajar hacia fines de este siglo, no superar, perdón, los más 2 grados centígrados el calentamiento del planeta, es que ahí empiezan a surgir la necesidad de bajar las emisiones de dióxido de carbono y empezar a instalar más generadoras amigables con el ambiente, las solares, las hidráulicas, las biomasa, todas las que ya conocemos. Estas centrales tienen la particularidad de que
pueden construirse y ser eficientes en pequeños volúmenes. Y esos pequeños volúmenes pueden ser inyectados en las redes de la distribuidora. Entonces es ahí donde se va conformando, donde se va transformando las redes actuales, porque claro, vamos a tener que tener diferentes configuraciones para que los que operamos redes podamos hacer un uso eficiente y eficaz de las mismas. Para ir finalizando con esta diapositiva, lo que se piensa a nivel mundial es que hacia siglos del fin del siglo XXI, ya estas redes, las redes de distribución, estén adaptadas, ¿sí?, a esa configuración que les comento matricial y que ahora las vamos a ver en detalle. Bueno, hay dos grandes impulsores de estas cuestiones, y es que a partir del año 2010 empezaron a estar disponibles y a costos razonables nuevas tecnologías relacionadas con el equipamiento que se usa en la red y fundamentalmente las comunicaciones y la información que llevan esas comunicaciones. Eso también va asociado a nuevas aplicaciones que empiezan a ser masivas a partir del año 2015 más o menos, que permiten que los distribuidores podamos disponer en tiempo real de todas las variables eléctricas de las redes y particularmente de los consumos de los usuarios, ¿no? Eso cómo lo hacemos y a través de los medidores inteligentes, ¿no? A partir también de esa época los medidores inteligentes ya empiezan a expandirse en forma bastante importante en diferentes países y eso hace que ya el medidor de energía va a dejar de ser un elemento pasivo que solo mide energía, sino que va a pasar a ser un elemento activo de la red y le va a dar o lo va a empoderar al usuario, porque en definitiva el usuario va a poder estar viendo instante a instante cuál va a ser su consumo y va a poder tomar decisiones de cuándo consumir y cuándo no. Llegado al extremo, si nosotros tenemos diferentes costos de energía por bandas horarias, cuándo consumir determinadas cuestiones en horarios de pico donde la energía es más cara y cuándo más barata. Adicionalmente a esto, estos equipos también van a ser o son sensores de red. ¿Qué quiere decir esto? Que las distribuidoras van a estar viendo instantáneamente es cada 15 minutos, ¿no? Cuál va a ser el estado de cada suministro, con lo cual una vez que un suministro se queda sin servicio, ya sea por una falla puntual o una falla zonal, en los sistemas de la distribuidora va a estar saltando que hubo una falla y uno puede tomar acciones de forma más rápidas de lo que lo hacemos hoy. Hoy es más o menos entre que se produce el corte y que le damos el paso a la cuadrilla, si todo va bien, pasa aproximadamente una hora, hora y media. Bueno, ese lapso de tiempo va a ser a 15 minutos, no mucho más. Todo esto apalancado en las inteligencias artificiales, ¿sí? Sobre estos sistemas se pueden montar analíticas las cuales pueden ser usadas como predictores y nos van a dar a nosotros muchos elementos para ser mucho más eficientes en los planeamientos de red. Bueno, y por último, yo lo que creo que es el otro gran driver es la generación renovable distribuida en las redes, que es lo que le comentaba recién, y el rol que puede tener el usuario de ser un prosumidor. ¿Qué significa esto? Que puede ser consumidor de la propia energía que él produce, pero también puede inyectar a la red. En un extremo, cuando cambie la regulación, podría vender esa energía a la red. Esa administración de los prosumidores, obviamente que no caería, porque sería muy loco que caiga en cabeza de Gamesa. Tiene que ser algo local, ¿sí? Entonces, esas transacciones de energía locales son parte de lo que también los distribuidores tenemos que estar viendo cómo se van a realizar. Bueno, obviamente que lo que uno más conoce son o los paneles solares o los eólicos, ¿no?, domiciliarios, la movilidad eléctrica, cuando se habla de ciudad inteligente, de domótica. Pero lo que les estoy comentando acá, que está bien, esto es lo que se viene, pero veamos el todo, ¿no? Y el todo es esto que les estoy comentando. Bueno, fundamental el tema del cuidado del medio ambiente y la reducción del efecto invernadero, ¿no? Este es un impulso que también nos está dando. Y para los que operamos redes, ¿no?, y estamos, digamos, en el manejo de cuadrillas y ese tipo de cuestiones, lo que venimos viendo ya desde hace 20 años es cómo fue evolucionando los requisitos de los usuarios, ¿no? Lo que hoy un usuario quiere de calidad, hoy, año 2022, es muy distinto y mucho más elevado de lo que requería en el año 2000.
¿sí? Bueno, esas necesidades también las tiene que incorporar la regulación y esas necesidades también los distribuidores las tenemos que generar y las tenemos que poder dar. En función de todo esto aparecen nuevas necesidades, que son estas que están ahí en la presentación. Cada vez procesos más interconectados y más digitales, o sea, más electrodependientes. Los consumos son cada vez no solo más electrodependientes, sino más electrointensivos. Se prevé que para el año 2050 la energía eléctrica sea la energía de uso corriente para todas las actividades que hagamos nosotros. Se requiere de una matriz energética mucho más diversificada, donde empiezan a jugar las energías renovables para obtener menores emisiones de CO2. Las energías cercanas a los consumos, que es esto que les comentaba. La necesidad de optimizar la eficiencia energética, que el sistema tenga menos pérdidas. Y bueno, el crecimiento de los requisitos de los usuarios, ese crecimiento acelerado también lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿esto qué son? Es el motor que impulsa, como decimos nosotros, nuevas necesidades evolutivas de redes y de regulación, que es un poco como arranqué la presentación, ¿no? Y en definitiva, esto desemboca en nuevos paradigmas operacionales. Nuevos paradigmas operacionales que se aplican en este gráfico, ¿sí? El gráfico de la izquierda es tal cual está hoy. Tenemos una red totalmente vertical, donde arrancamos por la generación, pasamos por la distribución y la distribuimos, no mucho más que eso. Al empezar a ingresar generación distribuida en las redes, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a pensar que las redes tienen que estar mucho más malladas y que a su vez tienen que, para empezar a ser parte de las redes, jugadores que hoy no lo son, que son los que se mencionan ahí, ¿no? Toda la parte de las energías solar fotovoltaica, todo lo que es las estaciones de recarga de vehículos, el almacenamiento de energía también va a jugar un rol fundamental. Hasta hace 5 o 6 años atrás el almacenamiento de energía nosotros lo veíamos como algo muy lejano. Hoy ya lo tenemos presente, ¿no? O sea, generar, almacenar en baterías y eventualmente pasar esa energía a la red cuando los costos sean convenientes. O por qué no pensar también que los autos eléctricos, cuando están parados y tienen las baterías a full, no pueden entregar energía a la red. Son todas cosas que se van a venir y tenemos que estar preparados para eso. ¿Cuándo y cómo nos adaptamos? Bueno, fundamental. Lo que va a ocurrir, seguramente, y esto estoy convencido, es que el rol tal cual lo conocemos hoy de los distribuidores como operadores de la red de distribución, o sea, operamos, nuestra función hoy es simplemente operar, va a pasar a administrar un sistema de energía. Y esa administración de un sistema de energía va a abrirnos el abanico a múltiples cosas. En definitiva, lo que hay que hacer es integrar de manera inteligente el comportamiento de todos los nuevos jugadores que entran a la red para proporcionar un suministro de electricidad seguro, económico y sostenible. Sostenible sobre todo, ¿no? O sea, el sector energético tiene que algún día empezar a ser sostenible. ¿Esto cómo lo logramos? Lo que tenemos que hacer es, a la tecnología de la operación que tenemos hoy, lo que tenemos hoy en redes, hacerlo converger con la tecnología de la información en diferentes capas. Y esa conversión son los 4 puntos que ven ahí a la izquierda y abajo de la presentación, ¿no? Tenemos una capa de energía, que es la capa de redes, la capa de potencia, por llamarlo de alguna forma. Tenemos una capa de información y comunicaciones, es el fluir de los datos desde la red hacia los sistemas. Una capa de aplicaciones, esa información y esa comunicación la toman los sistemas y van tomando decisiones, y se van tomando decisiones. Y por último, una capa de gestión de datos, que es esto lo que les comentaba hoy, que al estar ya disponible algoritmos de inteligencia artificial, uno puede hacer uso de este uso masivo de datos para darle, digamos, un gran valor a la operación. Cuando queremos bajar esto a la tierra y decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Esto no es un invento nuestro. Hay una norma que ya está desarrollada en Europa para
para que los países tengan un lineamiento de cómo hacer converger esta tecnología de la operación con la tecnología de la operación. Yo lo único que hice fue trasladarla a nuestro castellano. En la parte horizontal tenemos los bloques, digamos, de potencia. El bloque de las mediciones inteligentes es algo que se destaca porque es la condición necesaria para que todo esto sea posible. Es necesaria, pero no suficiente, ¿no? Porque si tenemos solamente los medidores de energía, pero no tenemos las comunicaciones bien desarrolladas, y no tenemos los sistemas y no tenemos los algoritmos, poco podemos hacer. Entonces, ahora todo esto no puede ocurrir si no tenemos los medidores. Y aquí la importancia de que, como elementos de medición, las distribuidoras comencemos a instalar este tipo de equipamiento, ¿sí? En el grupo DESA tenemos un plan de reconversión de todas las mediciones a 6 años, de todas las mediciones electromecánicas a 6 años. Lo empezamos este año, ya llevamos instalados unos 50.000 medidores y prevemos por los próximos 5 años instalar a razón de 120.000 medidores por año. Con eso, dentro de 6 años, estaríamos teniendo la mitad del parque de medidores de las 5 distribuidoras con mediciones inteligentes, con lo cual esto ya puede tener un volumen importante. Obviamente estos son planes que son planes a 10 años, ¿no? O sea, uno empieza y va a trabajar ahora y lo que tiene que hacer es darle sostenibilidad del tiempo para que esto sea posible. Sin continuidad esto no es posible. Y eso, bueno, también entra, volvemos, ¿no?, a la regulación. O sea, tiene que haber políticas energéticas que apalanquen este tipo de cuestiones. Entonces dije, en el sector horizontal toda la capa de energía, redes, automatismos, control, toda la parte de generación distribuida, y en las columnas verticales tenemos toda la parte soft, ¿no? Lo que es el ADMS y MDM, que son todos los sistemas asociados a la gestión de las mediciones y de la operación. El bloque 6 sería todo lo relacionado a las comunicaciones y la información. El bloque 7 definitivamente es parte de este proyecto, hay que tener una regulación evolutiva. El bloque 8 tenemos que tomar también las perspectivas de los usuarios, no podemos dejar a los usuarios fuera de esto. Y por último, una gestión del cambio, un proceso de gestión del cambio, porque este cambio es un cambio fuerte, no solo para los que somos operadores del sistema, sino para los usuarios, para los reguladores, es algo nuevo, ¿sí? Bueno, esto es un poquito lo que les quería presentar. Gracias por la atención y bueno, quedo abierto a preguntas. Diego, muy interesante la charla, no sé si se escucha bien. La verdad que nos pone un poco en foco de lo que es el sector de distribución a nivel global. Nosotros por ahí en la Argentina tenemos una agenda atravesada por la discusión de tarifas, por la discusión de calidad de servicio, y la verdad es que el mundo está embarcado en una transformación furiosa, digamos, en materia de cómo se gestiona un sistema eléctrico, de distribución, generación distribuida, que ahora vamos a hablar con Adriano. La pregunta que te hago, antes de darle lugar a tus colegas, es ¿cómo gestionan desde ESA, por un lado, un corto plazo que es súper desafiante? Me decía ayer un gerente general que a veces el largo plazo en la Argentina son 3 meses, entonces, y al mismo tiempo no perder de vista esta agenda, que es la agenda que se te viene en algún momento. Concretamente, más allá de todos los puntos que vos fuiste repasando, ¿dónde están poniendo el foco hoy? A ver, yo vengo del día a día. Hasta hace 3 años atrás, corría atrás de los incendios, ¿sí? Tuve la suerte de, bueno, ocupar esta posición que está un poco más alejada, que tiene una visión más de estrategia de las operaciones. A ver, no es difícil. Es simplemente mirar un poco afuera de lo que hay y uno se da cuenta de dónde estamos nosotros y dónde está el mundo, o hacia dónde gira el mundo, ¿no? Y yo creo que esto se trata de eso, ¿no? Abrirnos y ver, bueno, nada, o sea, cuáles son las regulaciones que son preponderantes en diferentes países y cómo se está haciendo esto. No hay mucha magia acá. Cuando haces referencia a la necesidad de adecuar regulaciones, hablabas del prosumidor, esta nueva figura de un usuario domiciliario que, por ejemplo, se instala capacidad de generación en su casa e inyecta en la red en los momentos que no está consumiendo energía. Tenemos una ley de generación distribuida del año 2017-2018, Adriano. ¿Qué balance haces y qué puntos habría que mejorar de esa regulación? A ver, lo primero que tenemos que tener es una que esté reglamentada en todas las provincias donde operamos. Nosotros operamos provincia de Salta y provincia de Buenos Aires. En provincia de Salta la tenemos reglamentada ya hace varios años, provincia de Buenos Aires no la tenemos reglamentada. Entonces,
Hoy vienen personas, digamos, usuarios que quieren, ¿no?, instalar sus paneles solares y dicen, bueno, ¿cómo hacemos para colocar el medidor bidireccional y ese tipo de cuestiones? Y nosotros no tenemos solución. Y eso nos puede generar un problema a nosotros, porque la persona termina instalando los paneles, se termina instalando el medidor, y la persona va a tomar energía de ese panel. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué ocurre cuando tiene sobrante? ¿Qué hace con esa energía? Y seguramente la manda a la red. Entonces nos obliga a nosotros, los distribuidores, a tener que estar muy atentos y esas consultas marcarlas en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque cuando vamos a mandar a alguien a operar esa red, tenemos que saber que ahí tenemos un pequeño generador, que la potencia de cortocircuito no la va a elevar, pero va a haber un agente que está inyectando a la red. ¿Sí? Bueno, son cuestiones relacionadas más con la seguridad de la operación que con otras cosas. Después viene toda la otra parte, ¿no? O sea, ¿qué tratamiento tarifario se le da al consumidor? Y ahí es, bueno, nada, es una discusión que hay que dar. Porque, a ver, tampoco podemos nosotros como distribuidores tener las redes tales como las tenemos y no tener una retribución por parte del transporte que le hacemos al generador, ¿no? Entiendo. Tengo una última para cerrar. Perdón, al final del día son decisiones políticas. Y esto debería terminar en una política energética a nivel país que sea la parte rectora, ¿no?, de cómo se tiene que manejar todo esto. Vuelvo a repetir, yo no tengo duda que esto en el corto plazo nos va a tapar, ¿sí?, como en muchas cosas. Nada, tenemos que tomar la decisión y hacerlo. Más adelante, en el segundo panel, vamos a hablar un poco de los desafíos que presenta la movilidad eléctrica. A mí es un tema que me parece interesantísimo, cómo reforzar un sistema de transporte eléctrico de manera tal que esté preparado para atajar una migración en todo lo que es movilidad de lo fósil a lo eléctrico. Pero te hago una última para cerrar. Vos hablabas en poner el foco en lo que es eficiencia energética. Y por ahí en la Argentina, en los últimos 20 años, a raíz de cierta señal de precios relativos de la energía muy desordenada, congelamiento de tarifas durante buena parte de estas 2 décadas, por ahí la demanda residencial sobre todo perdió esta señal de precios y el uso eficiente de la energía. Hoy en la situación de conflicto bélico uno ve en Europa que ya no solo se discute cuestiones de precio de tarifas, sino de seguridad de abastecimiento, porque hay riesgo grande de que no haya energía suficiente para cubrir la demanda. Y por otro lado tenés la agenda ambiental, que cada vez queda más claro que hay que hacer algo para mitigar el nivel de emisiones pensando en el largo plazo. ¿Cómo crees que en la Argentina hay que recuperar esa discusión, articulando eficiencia energética, una señal de tarifas que sea más acorde a los costos reales del sector? Por otro lado, esta demanda, esta visión de futuro con sistemas tecnológicamente disruptivos a lo que teníamos hace 20 años. Sí, a ver, el tema de la señal de precios es claramente el principal, ¿no? Es notable cómo cuando tenemos una ola de calor, arrancamos todos los aires acondicionados, ¿no? Pasa un día, 2 días, en el tercer día estamos en el pico de consumo. Sí. Al otro día viene una tormenta y baja la temperatura a 10 grados. La demanda nos bajó el 10%. O sea, es significativo. Cuando hablamos, ¿no?, si pensamos que la potencia instalada en Argentina son 40.000 megavatios, el 10% son 4.000 megavatios. Hagamos la cuenta de cuántos módulos de 800 de ciclos combinados son. Son muchos, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lamentablemente, tenemos índices de pobreza extremadamente altos, con lo cual todo lo que es lo relacionado a barrios carenciados nos está haciendo estragos en las redes de las distribuidoras, ¿sí? Los días de mucho frío en los inviernos, la demanda se nos dispara a valores que son no el 10% como el calor, pero sí son el de los 15 y los 20%, y eso hace que las redes empiecen a romper. También es cierto que cuando las tarifas están en los precios que realmente valen, uno le da el real valor a la cosa y la cuida, ¿sí? Entonces, la señal de precio evidentemente tiene que estar. Eso es matemático, es 2 más 2, más allá de lo social, ¿sí? ¿Y tu otra pregunta era? No, ¿cómo articulás esa agenda con lo de eficiencia? Pero creo que está... No, ahora, eso digamos, es el día a día que mencionabas vos. Ahora, la eficiencia energética relacionado con esto que mostré,
es ¿por qué? Porque, a ver, si la generación, la fuente de energía está cerca de las demandas, como puede ocurrir, como va a ocurrir, la pérdida de energía que se genera por ese transporte, por pequeño que sea, va a ser mucho menor que si ese paquete de energía yo lo traigo de muchos kilómetros, ¿sí? Obviamente que no estoy diciendo para nada de que la generación tal como la conocemos hoy en grandes bloques va a desaparecer, seguro que no. Pero bueno, seguramente esta descentralización con el correr del tiempo, con que tome el 10, el 15% del valor del consumo diario, va a tener un impacto importante. Perfecto, Diego, vamos a dejar acá, agradecerte y vamos a empalmar directo, Adriano, con la visión un poco también del PROINGED. Primero te pregunto, como para abrir, por ahí no muchos estén interiorizados lo que hace el PROINGED Sí. y el foco en generación distribuida, si podés contar un poco a modo de introducción. Bueno, sí, el PROINGED es un programa institucional entre la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Infraestructura y el FREVA, que han unido intenciones para generar un mejor servicio, una mejor calidad de servicio en las distintas, digamos, en generación distribuida, es en localidades pequeñas, buscar una mejorar la calidad de servicio en aquellos puntos. Nosotros trabajamos desde esa premisa, generando proyectos que vamos a ir vamos llevando a cabo en base a distintas líneas que tiene el PROINGED como básicas de trabajo. Empezamos con, bueno, no sé, tengo una presentación que si la quieren ir poniendo y ya Perfecto. vamos hablando arriba de eso. Bueno, el programa inició en 2009 más o menos, que fue el inicio el inicio de estas primeras reuniones que hubo entre el Ministerio de Infraestructura y el... Pásame que lo agarro. Y creo que es con esto. Bueno, acá vemos, ¿no? El FREVA y el Ministerio de Infraestructura se juntan, generan en este fideicomiso, que es de donde se financian todos los proyectos que nosotros vamos a hacer, y en base a eso trabaja el PROINGED. Esto es Programa de Incentivo a la Generación Distribuida sobre Fuentes Renovables. Ese es el gran punto también. Estamos hablando siempre de fuentes renovables. Tenemos 4 ejes de acción que han ido modificándose un poco la importancia con los años. Los primeros trabajos que hicimos fueron financiar a las distintas cooperativas y distintos distribuidores que tenían alguna inquietud sobre algún tema específico con respecto a la generación distribuida dentro de su zona de concesión. Entonces lo que hacía PROINGED era financiar esos estudios de factibilidad y prefactibilidad. Pasado a eso empezamos con algunos proyectos de investigación y desarrollo, pilotos muy pequeños en ciertos lugares, siempre dentro del área de concesión de la provincia de Buenos Aires, que eso llevó a un siguiente paso que es el proyecto de ejecución, que ya es cuando el proyecto ese de investigación y desarrollo dio un buen resultado y vamos a hacer una ejecución grande. Y por último, bueno, es un tema que era obvio que nosotros teníamos que participar, que era la eficiencia energética. Una vez que vos ya empezaste con generación distribuida, ahora tenemos que hacer eficiente ese consumo nuevo que pudimos dar en la zona donde estábamos trabajando. Como para nombrar un poco los estudios de preinversión financiados, son 38 estudios en las distintas, creo que fueron 20 distribuidoras distintas las que presentaron solicitudes. Justo tapo el monto, son casi $1 millón los que se ha financiado específicamente en este tipo de estudios a distintas cooperativas y distribuidoras. Como 2 puntos así especiales dentro de los estudios de preinversión que hemos financiado es la instalación de un eólico de 1,5 MW en la localidad de Castelli, en Cerro La Gloria, justo cerca de la Ruta 11. Es un eólico que se instaló ahí. La cooperativa, o sea, lo que se financió desde PROINGED fue en los estudios eólicos. Se le prestó a la cooperativa una torre de medición y después también se financió lo que es el estudio de la base, que es un estudio bastante importante para poner el eólico. Y otro estudio importante que se hizo el año pasado y se financió fue de parques comunitarios, que sería un conglomerado de cooperativas que armen un parque de generación en algún punto de su red para poder hacer una gran compra conjunta y después poder entrar en algún tipo de venta privada.
Pero bueno, estos estudios empiezan a juntar ya los primeros puntos entre el Ministerio de Infraestructura, la comisión directiva de Proinget, que la conforman los privados y los públicos, con las pequeñas cooperativas que tienen algún tipo de inquietud especial y quieren hacer algún estudio de prefactibilidad. Ahí empezamos a unir público y privado, que es lo que lleva siempre el Proinget adelante. Luego de esto, bueno, luego de aquellas investigaciones, prefactibilidades o estudios de investigación y desarrollo, se puso un parque solar en la Ruta 2 en San Borombón, que fue el primero en la provincia de Buenos Aires. Esto fue un parque que generó como el puntapié al plan de generación solar distribuida en la provincia. Este plan instaló 26 parques solares en toda la provincia. Puedo tapar un poco la imagen, pero ven que están repartidos en toda la provincia de Buenos Aires. Tenemos 26 parques hoy en día en funcionamiento. Una inversión de 20 millones de dólares fue que se hizo para estos parques solares. Pueden ver un poco, están ubicados desde San Nicolás, que tenemos 2, hasta la zona de Oriente o la zona de Villamás, acá en el sur de la provincia de Buenos Aires. Un poco de datos de estos 26 parques, son 8 megas, casi 9 megas de potencia instalada, 13.000 megavatios hora anuales, más o menos es la generación que estamos teniendo. Estos 26 parques, tenemos convenios con 23 cooperativas y distribuidoras, que son las operadoras de estos parques solares. Cada parque solar está en un lugar que el predio está cedido por la cooperativa o por el municipio. Entonces estamos volviendo a unir lo privado, que es la cooperativa, con el municipio, con la provincia de Buenos Aires. Estamos siempre juntos, eso es lo que quiere marcar el Proinget, desde la posible unión que hay entre lo público y lo privado para llevar adelante proyectos. Y que tienen una idea, tenemos una estrategia, vamos para allá juntos, estamos pudiendo ir juntos. Acá tienen el listado de los 26 parques, están en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, es un poco para que quede la idea, tenemos parques desde 100 kilowatts, que es el de San Borombón, que es el más chiquito, a parques de 500 kilowatts. Son chicos para lo que es la idea de la generación solar, por ahí lo que uno tiene la idea, pero sirven para que estas cooperativas. Tenemos el de Pirobano, ponele, está en un pueblo que tiene 200 habitantes. Es un parque que es muy grande y es algo muy bueno para ese pequeño poblado de 200 habitantes. Acá un poco de fotos. Estos 26 parques los instalaron 18 empresas nacionales también, son 18 empresas privadas que han trabajado, que se han fomentado. Nosotros hemos podido incentivar desde financiar el proyecto que empresas se metan en el sector, que trabajen. Hubo empresas metalúrgicas que abrieron su división solar o su división energía por el hecho de meterse en este tipo de proyectos. Bueno, hace unos días justo se inauguró el Parque Ensaladillo, al que se le puso el nombre de Mario Cavito, como en conmemoración de todo lo que él hizo por el Proinget y todo lo que apoyó por este programa y por todo lo que se está haciendo. Otro hito importante también en lo de que es el Proinget y los programas es la isla Martín García. La isla Martín García es una isla que tiene toda una red aislada. Se generaba a través de un grupo diésel, el cual necesitaba 200.000 litros de diésel al año. Era un tema, de logística el llevar el diésel hasta la isla. Se instaló un parque solar, se financió con casi $1 millón, una incorporación en una red aislada, y es el primer piloto que tenemos en la provincia de Buenos Aires de una red aislada de este tipo. Se puso un parque de generación de 200 kilowatts, un banco de baterías de almacenamiento para poder darle energía durante las 24 horas, porque la isla Martín García tenía servicio de 18 horas al día. Más o menos a las 10 de la noche cortaba y volvía a arrancar a las 6 de la mañana. Y ahora los pobladores pueden tener todo el día energía. Se redujo a la mitad el grupo generador que tenían en ese momento, tenían uno de 330 kilovatios y ahora hay uno de 170 que está trabajando. Y bueno, todo esto es controlado por un controlador inteligente que está instalado ahí en la isla. Un poco de fotos. Estas son fotos de la usina. La usina de la isla Martín García tiene motores de barco, que eran los primeros que generaban energía en la isla. Hoy tiene baterías de litio
controladores manager, un grupo generador de última generación y ya hemos podido renovar un poco lo que es la isla Martín García. Bueno, un poco dentro de lo que fue la eficiencia energética también en la isla, se recambiaron todas las luminarias, le dieron termos solares a cada poblador, porque también el consumo energético en la isla era muy grande por la calefacción, por el uso de agua. No tienen gas tampoco, entonces había que buscarle la vuelta. Se le instalaron termos solares, se hizo un recambio en toda la línea de baja tensión también en la isla y se balizó la pista de aterrizaje, que era una pista de aterrizaje que no tenía balizas, no se podían hacer, no podían bajar los aviones ni helicópteros de emergencia en la isla y hoy en día pueden ver un poco una foto de lo que es la isla Martín García. Hace unos días atrás hubo un descenso de emergencia porque tenían que sacar una chica de la isla y pudo ir un helicóptero a buscarla, así que fuimos renovando un poco lo que vive la gente ahí en la isla. Otro proyecto grande también es el de las escuelas que se hizo. Se instalaron paneles solares en 128 escuelas. Pueden ver, están acá en San Nicolás tenemos dos escuelas, la 47 y la 33, que se instalaron paneles. Y tenemos escuelas en Carmen de Patagones, en Bahía San Blas, toda la provincia de Buenos Aires. Estamos instalando. Esto fue una inversión de $3 millones, que digamos son pequeñas generaciones en cada una de las escuelas. Hay 5 empresas instalando en este momento, o sea, ya están todas instaladas, pero trabajaron 5 empresas. Este proyecto fue durante la pandemia, lo iniciamos en 2020. Teníamos que ir a todas las escuelas a ver el estado que tenía cada escuela, entonces no podíamos ir nosotros. Se hizo convenios con las universidades de la zona, cada universidad fue a cada una de las escuelas, se tramitaron permisos para poder ir. Hubo 6 universidades que hicieron todo el barrido en todas las escuelas, nos dieron una línea de base. En base a eso nosotros armamos el proyecto en cada una de las escuelas. Se instalaron 128 escuelas, hay 80 cooperativas y distribuidores que forman parte de este proyecto. Se conectó una pequeña generación solar en cada una de las escuelas, se puso un medidor bidireccional para ya empezar a tener una pequeña medición inteligente, como hablábamos, y estamos cambiando la tecnología dentro de lo que eran cada una de esas escuelas, que tenemos escuelas de 120 años, con cables de tela, y le hicimos todo el cableado nuevo. Se hizo un proyecto integral en cada una de esas escuelas. Se instalaron sensores de movimiento, fotocélulas, se trató de trabajar en todos los puntos posibles de cada una de estas escuelas. Pero bueno, lo mismo, otra vez estamos trabajando el PROINGED con 80 cooperativas, con la Dirección General de Escuelas, con todos los ¿cómo se llaman? Los consejos escolares de cada uno de los lugares, no me sale la palabra. Estamos trabajando con demasiadas personas, demasiados actores de todos los rubros posibles y las 5 empresas privadas que están trabajando en cada una de las escuelas. Entonces estamos tratando de unir partes. Nosotros es como que agarramos consejo escolar, dirección de escuelas, venía empresa y tratamos de trabajar y llegar a que hoy tenemos 128 escuelas instaladas. Acá alguna fotito de algunas escuelas, todo lo que se fue haciendo. Fíjense, por ahí yo tapo acá. O sea, acá tenemos una escuela que tiene un techo relativamente nuevo. Hubo escuelas donde el techo era de teja de 120 años. Bueno, no ponemos en eso. Se le hizo una galería específica, se le generó una galería donde se pusieron todos los paneles. Cada escuela tuvo su puntito, cada cosa tuvieron su lugar. Un poquito empresas, algunas un poco mejor. Escuelas tenemos de todos los tipos. Bueno, y ahora ¿a dónde seguimos? ¿Dónde vamos? PROINGED instaló 26 parques solares, ahora tenemos una licitación que está abierta ahora, que son parques solares con acumulación. O sea, ya tenemos la primera idea de una red cerrada, una red off-grid, que es la de la isla, con baterías, con acumulación, y ahora vamos a poner estas nuevas pequeñas, como decían ayer, redes de subtransmisión dentro de cada cooperativa, para tener un grupo de baterías en este mismo lugar para poder generar y ver. Acá vamos a ver cómo funciona. Es cómo funciona dentro de una red establecida, 2 parques solares con baterías, a ver en qué momento podemos ayudar, en qué momento largamos lo de las baterías, cómo no, qué sirve, qué no, sirve cuando se corta, sirve cuando no se corta la línea. Vamos a trabajar en eso, es investigación y desarrollo, pero son dos parques solares, tenemos una inversión estimada de más o menos $400.000.
se va a trabajar justo en la cooperativa de Saladillo, con la cooperativa de Saladillo, así que ya tenemos dos predios, uno cedido por la cooperativa, otro cedido por el municipio. Digamos, estamos de vuelta trabajando para este proyecto entre todas las partes. Y bueno, para este año que viene, o sea, ya tenemos ahí arriba los parques con acumulación. Estamos buscando cómo meter eólica de media potencia, o sea, no queremos hacer un parque gigante ni algo por el estilo, es tratar de trabajar en eólicos más chicos, ver qué empresas nacionales están trabajando en ese tipo de trabajos. Volver a atacar la biomasa, que es un proyecto que se ha intentado hacer varias veces y no lo hemos logrado hacer fructífero. Y bueno, la movilidad eléctrica es un tema que se estuvo hablando. Se está trabajando en algún corredor por ahí de cargadores eléctricos, buscar un tipo de movilidad eléctrica necesario que podamos empezar a incentivar a través de nosotros y buscar la manera de poner en cierta red, buscar cómo ponemos algún tipo de vehículos eléctricos para empezar a trabajar, que las redes y los distribuidores empiecen a trabajar con la movilidad eléctrica, porque si no nos va a pasar por el costado y nos vamos a quedar afuera de la movilidad eléctrica. Vamos a darle lugar ahora a Lucrecia Payer. Lucrecia, como decía al inicio, es la responsable de comunicación y bienestar de Sidersa. La mayoría de conocer a la empresa. A mí, como periodista, me parece muy interesante el caso como inspiración, un caso inspiracional, de alguna forma, de una empresa metalúrgica que vio la agenda de renovables desde distintas ópticas. Por un lado, también tratando de cubrir su demanda de energía, aprovechando o regulatoriamente obligada, digamos, a cubrir parte de la demanda con fuentes alternativas, pero yendo mucho más allá, con una visión de largo. Así que, Lucrecia, si querés hacer una intro un poco de cómo vieron el caso, espectacular. Por supuesto, muchísimas gracias. No sé si se escucha bien. Bueno, gracias a todos por participar, gracias por la presentación. Gracias al diario El Norte, porque para nosotros es una de nuestras primeras exposiciones en la sociedad, contando nuestro caso, y nos parece una oportunidad súper rica para, como vos bien decías, contar esta experiencia, que si bien nosotros venimos de otro rubro, poder estar hoy hablando de energía es sumamente importante para nosotros, así que les agradezco el espacio. Mi nombre es Lucrecia Payer, trabajo hace 17 años que estoy en el grupo Sidersa, trabajo en el área de comunicación. Entiendo que todos deben conocer la empresa, quizás algunos no tantos, hago una pequeña introducción de quiénes somos. Sidersa es una empresa familiar, es una empresa 100% nacional. Hoy podemos decir que somos una empresa sustentable y es una empresa que hace 60 años o algo más de 60 años que viene reinvirtiendo constantemente sus utilidades en el país, dándole un crecimiento y una expansión que es la que hoy se puede ver acá en la ciudad de San Nicolás. Nosotros cuando arrancamos, lo contamos como anécdota porque hace algo más de 60 años Sidersa empezó en el patio de una casa en Barrio Alberdi, en Rosario, donde quien fue el fundador de la empresa reparaba arandelas a partir de rezagos siderúrgicos. Y bueno, constantemente, con una visión muy clara de futuro, se fue creciendo y fue sumando infraestructura y tecnología. Hoy tenemos 70.000 metros cuadrados cubiertos productivos, hay 10 que están en ejecución, y eso nos convierte en uno de los centros productivos más tecnológicos del sector en Latinoamérica. Nosotros, algunos datos generales de la empresa, bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Brindamos soluciones de corte de hojas, blanks y flejes, conformado de tubos y perfiles, industrialización de productos largos que no se fabrican en el país para la posterior comercialización. Con esto abastecemos más o menos a 2.000 clientes distribuidos en todo el país, clientes de los más diversos rubros: minería, energía, línea blanca, maquinaria agrícola, alumbrado público. Bueno, son muchos los rubros que abastecemos y que nos demandan aproximadamente 250.000 toneladas al año de acero, que distribuimos de norte a sur, parte con transporte nuestro y el resto con terceros también, y que es gracias a un equipo de trabajo de aproximadamente 650 personas que trabajan dentro de la empresa. ¿Por qué estamos hoy acá hablando de energía? Bueno, justamente porque un poco obligados y también buscando nichos de mercado, Sidersa encontró un espacio de acción dentro de lo renovable. A lo largo de estos 60 años, Sidersa, por supuesto, fue cambiando muchas cosas, como se cambió dentro del municipio, dentro de la provincia, dentro del país. El mundo fue cambiando y una de las cosas que
que más cambio tuvo es la concepción que tenemos de nuestra relación con el ambiente, de nuestra relación como individuos y desde nuestras organizaciones, esa vinculación con el medio ambiente. Sidersa también vio ese cambio y quiso sumarse a este desafío dentro del ámbito de los renovables. Por eso en el año 2019 pusimos en marcha 2 parques solares que están ubicados en la localidad de Ullum, en la provincia de San Juan. Son 2 parques que están emplazados en unos 45 hectáreas, son 66.000 paneles, que tienen una característica muy importante y es que están construidos con un 30% de contenido nacional. Esto es por decisión de la empresa y por supuesto porque nosotros también somos parte de nuestros proveedores, ¿no? De los trackers donde se apoya el panel. Y deja a las claras que es posible trabajar dentro de este rubro, apoyando a la industria nacional, generando empleo genuino y sustituyendo importaciones también. Este parque tiene una potencia instalada de 24 megas de energía, que es más o menos lo equivalente a 20.000 hogares, y generan 51.700 megahoras al año, que es 7 veces lo que Sidersa consume. En esta línea, y partiendo de estos datos, nosotros allá por el 2019, digo, prepandemia, todavía de manera bastante intuitiva, fuimos haciendo algunas mediciones teóricas de cómo estábamos nosotros respecto a esa generación de energía limpia y las emisiones que por otro lado estaba haciendo Sidersa. Pero esta medición teórica no nos permitía poder avanzar en planes concretos de acción, por eso, en pos de poder seguir avanzando en esta línea, nos acercamos a IRAM para que nos ayude a llevar esta medición que habíamos hecho de forma teórica a una medición real que nos permita llegar a una certificación de huella de carbono, pero pudiendo conocer, controlar, medir y minimizar el impacto de emisiones que estábamos haciendo al ambiente. Por eso hoy invitábamos a Silvina y a Elvira de IRAM que nos acompañan para que ellas desde una visión más objetiva y mucho más general puedan también contarme y contarles cuáles son las alternativas que tenemos como organizaciones para ir en esta línea que hoy ya no deja, o sea, ya pasó de ser importante, hoy es sumamente necesario para que nos sumemos. Así que bueno, Silvina, yo te agradezco que nos acompañes y te doy paso para que ustedes puedan contarlo desde IRAM. Bueno, ¿se me escucha? Buenos días a todos, muchas gracias a ustedes por la invitación. Mi nombre es Silvina Ñáñez, soy responsable comercial de IRAM, de la filial Litoral, que está ubicada en Rosario. La idea un poco de la presentación es... ¿Arranca esto? Me parece que no está. ¿Es la otra presentación? Ahí estamos. Bueno, la idea es presentar... No, está al final. Ahí está. La idea es presentarles a IRAM, ¿no? Muchos ya nos conocen. Para los que ya nos conocen, que nos conozcan un poco más. Para los que no nos conocen, que sepan cuáles son los servicios que brindamos. Y hablar un poco sobre esta norma de huellas ambientales, que es la que está trabajando Sidersa. Bueno, IRAM somos una asociación civil sin fines de lucro que fue fundada en el año 1935 por representantes de diversos sectores de la economía, del gobierno y de instituciones científicos técnicos. En ese momento el país estaba en pleno crecimiento y necesitaba una institución idónea que creara normas para esa necesidad del país. Hoy estamos cumpliendo 87 años en el mercado. Fuimos el primer organismo de normalización en América Latina y representamos a Argentina como organismo de normalización en organismos regionales como son la Asociación Nacional de Mercosur, la Comisión Panamericana de Normas Técnicas y en organismos internacionales como la tan conocida ISO y IS. En el año 1994, con el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1474, se ratifica a IRAM como su función de organismo de normalización y de certificación y estamos acreditados bajo el organismo argentino de acreditación. Como nosotros certificamos a las empresas, a nosotros nos acredita este organismo.
Los 4 pilares fundamentales de IRAN son la formación, normalización, documentación y certificación. Cuando hablamos de formación, el servicio que le ofrecemos a las organizaciones son la de ofrecemos herramientas para que puedan capacitar a sus recursos humanos, para que puedan luego implementar y certificar las normas. Cuando hablamos de normalización, contamos con organismos de normas, de comités de norma, donde involucramos a sectores, a diversos sectores. Cualquiera de nosotros podemos formar partes de esos organismos de normas, de creación de normas, asociándose a IRAN ante una necesidad de una norma, se reúne el comité, lleva su tiempo, 1 año, 2 años, hasta que sale la norma que necesita hoy en día el mercado. Y en cuanto a documentación, contamos con más de 9.000 normas IRAN y a su vez las organizaciones se pueden acercar a IRAN para contar con normas internacionales como ser ISO, IEC, AENOR, normas NFPA, normas SAE. Y el otro rubro en donde nos vamos a quedar es en cuanto a la certificación. La certificación, tenemos certificación de personas, certificación de productos, que muchas son obligatorias por resolución, como ser eficiencia energética, como ser elementos de protección personal, tenemos certificación de baterías, de papel, bueno, más de 17.000 productos hoy en día se pueden certificar, muchos obligatorios por resolución y muchos en el ámbito voluntario. Y en cuanto a la certificación de sistema de gestión, este sí es un ámbito puramente voluntario. Las organizaciones van por motus propio a certificar, salvo que ante una licitación o ante un requisito legal o reglamentario se le exija a ciertos rubros que cuenten con una certificación. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo logramos el concepto de economía circular? Bueno, y estas normas, estos estándares ISO, colaboran en esto que es de cumplir con estos objetivos de desarrollo sustentable. Bueno, y nos vamos a centrar en los esquemas de certificación para que se vayan con una idea de cómo pueden certificar estas normas del video, ¿no? Que son normas de sistemas de gestión, menos la ISO 26000, que esa no es certificable. Cuando una organización quiere certificar, una vez que implementó, que eligió la norma, la implementó, se acerca a IRAN, desde IRAN le ofrecemos un formulario donde tienen que completarlo y en base a esa información sacamos la cantidad de días. La certificación lleva 2 etapas. Etapa 1, donde se ve el diseño de la certificación, el grado, ¿no?, de la implementación cumpliendo con los requisitos de la norma. Y luego pasamos a la etapa 2. Entre etapa 1 y etapa 2 no nos podemos pasar de 90 días. Generalmente las organizaciones dentro del mes y medio ya piden la etapa 2. Y en la etapa 2 se ve la implementación de la norma propiamente dicha, la eficacia. Se categorizan los hallazgos, hay un informe y todo ese legajo ingresa a un comité evaluador donde otorga la certificación. La certificación se entrega por 3 años, se entrega un certificado por 3 años que se mantiene con auditorías de seguimiento. Al primer año se recibe el primer seguimiento y el segundo año es el segundo seguimiento. El tercer año que se vence ese certificado se renueva la certificación con una auditoría de recertificación y vuelve a comenzar el ciclo. ¿Qué le otorgamos? Le otorgamos un certificado IRAN como organismo nacional y un certificado ICUNET, que ICUNET es una red internacional donde IRAN es miembro junto a otros organismos de certificación del exterior y donde ese certificado tiene el mismo aval que tiene acá en Argentina. Y en cuanto al esquema de huellas ambientales no figuraba en el video, pero también está dentro de lo que es economía circular y es lo que estuvieron trabajando en Cidersa. El esquema es diferente. También, bueno, la organización se acerca a IRAN para pedir esta verificación, se completa un formulario para saber la cantidad de días que se va a llevar esa verificación, se emite un presupuesto, se coordina una fecha para poder ir a visitar a la organización y hacer una revisión documental y una verificación, ¿no?, de los datos que ha tomado la empresa durante un tiempo, un periodo de tiempo que es 1 año, generalmente es un año calendario, ¿no?, para verificar esos datos de todo lo que ha consumido la organización durante ese periodo. Bueno, si está conforme,
ese legajo pasa a Secretaría Técnica, si no está conforme, bueno, hay que hacer algunas correcciones, se hacen esas correcciones y pasa a Secretaría Técnica, donde verifica ese desvío, esas no conformidades que levantó la organización, y se entrega un certificado, que el certificado es de verificación de huellas ambientales, un informe y una declaración, y a su vez logos, donde la organización puede utilizar esos logos para difundir, ¿no?, todo lo que ha trabajado, todos los cálculos que ha realizado y que luego ha sido verificado por un organismo de certificación. Bueno, y ahora los voy a dejar con mi compañera Elvira Udap, que es auditora de IRAM y les va a comentar sobre la norma. Como ya dijo Silvi, la idea era profundizar un poquitito más en esta norma, que es la 14.064, que es el documento que esencialmente se utiliza a nivel internacional. Hay otros estándares, no es el único, pero bueno, como IRAM, como organismo de normalización y en coherencia con los principios de la ISO, entendemos que este es el documento que genera mayor transparencia, mayor credibilidad. Las normas ISO son normas que se redactan en consenso a nivel mundial, y podríamos decir, y así lo entiendo, que es un documento que genera una serie de valores en los procesos de verificación que por ahí no todos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la verificación de huella de carbono o la implementación de la huella de carbono, es importante que el estándar que usemos esté validado, ¿no? Porque herramientas para medición de huella de carbono hay un montón, y no estoy diciendo que otras herramientas no sean buenas, pero creo que es muy importante poder marcar que la herramienta de medición de huella de carbono sea transparente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ISO nos da un aval, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se trata esta norma? La idea era contárselos sin detenernos demasiado. A ver, esperen que me ubico acá, ¿qué tengo que hacer? Creo que ahí va. Ah, no, para adelante. Bueno, la idea era esa, ¿no? Creo que acá se ha hablado mucho y ustedes seguramente conocen mucho de los antecedentes de por qué es importante, qué tiene que ver la huella de carbono con esto que son los objetivos de desarrollo sustentable, qué tiene que ver con el cambio climático. Bueno, yo no me quiero detener mucho porque son temas conocidos, pero esencialmente tenemos que colaborar, ¿no?, desde nuestro país y desde cada industria, y también creo que desde cada casa tenemos que colaborar con esto que es el efecto invernadero, ¿no?, el cambio climático y todo lo que eso genera. Entonces, nuestra participación es muy importante. A partir de ahí, la ISO entiende esto y genera este documento que es un estándar para que justamente cada organización, a partir de visualizar cómo aportar a esa contribución nacional determinada que tenemos como compromiso asumido, cómo aportar, cómo saber dónde estoy parado, y a partir de ahí generar estos planes de mitigación, estos planes de acción, compensación, para poder lograr este objetivo a nivel mundial que está comprometido en la Agenda 2030 y que se viene complicando, ¿no? Que la verdad que es un desafío importante a nivel mundial. ¿De qué se trata entonces esto que es finalmente la medición de huella de carbono? Esta norma lo que va a plantear es una serie de pasos. Esta norma, como dijo Silvina, se puede conseguir en IRAM, se puede acceder a partir de la página de IRAM. Y a nivel industrial, ¿no?, a nivel privado, a nivel no solamente privado, público, en cualquier ámbito y rubro de actividad de producción o de servicios, nosotros vamos a tener que entonces pararnos frente a este tema y en algún punto plantear dónde estamos, ¿no? Entonces el primer paso es dónde estoy, cuál es mi aporte en términos de gases de efecto invernadero, y a partir de ahí y de conocer esa realidad, definir planes de acción, ¿no? Si yo no, creo que todos lo entendemos así, si no sabemos dónde estamos parados, difícilmente podemos plantear un plan de acción que sea consistente. Entonces, a partir de ahí, esta norma nos va a ayudar mucho porque nos va a ver si me da bolilla. No. Ahí va. Entonces, en el marco de la ISO, tenemos una serie de normas que se redactaron, ¿sí?, justamente en pos de poder colaborar con la industria, poner a disposición de la industria estas herramientas objetivas para medir
las huellas ambientales, ¿sí? En concreto, en lo que hace huella de carbono, tenemos la 14.064 parte 1, ¿sí? Que es la específica, si se quiere, es en la que justamente viene trabajando Cidersa ya hace unos meses, de manera realmente muy seria y muy comprometida, dándole un alcance muy interesante, ¿no? Ahora les comento, ¿no? Pero esta norma lo que tiene por ahí como, personalmente para mí, como un valor agregado a otros estándares, es la importancia de que se considere lo que se llaman alcance 1, 2 y 3, ¿no? Que es no solamente las fuentes de emisión más preponderantes, como es sin duda el consumo de energía en la mayoría de las industrias, pero sino también otras fuentes de emisión de gases de efecto invernadero que por ahí, ¿no? Y la verdad que si tenemos que dar un ejemplo, el aporte, por ejemplo, de lo que es la red de transporte en una empresa como Cidersa, que se dedica justamente a la distribución, ¿no? Entonces, no es simplemente el consumo de energía lo que de pronto genera una fuente de emisiones de GEI en una organización como Cidersa, sino también el consumo de combustible de toda la red de distribución, que no es solo propia, sino también de toda la estructura de transportistas, pero que trabajan para la organización, ¿no? Entonces, esta norma en ese sentido a mí me parece muy interesante porque te lleva a que también, y de hecho así lo ha hecho Cidersa, se considere dentro del inventario de la organización no solo lo propio, sino también lo que se llama alcance 2 y 3, que tiene que ver con las actividades tercerizadas o de los proveedores, pero que trabajan para la empresa, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se entiende, pero bueno, es un tema de alcance muy interesante. Otras normas, la 1464 parte 2, esta es una norma que está diseñada para evaluar lo que sería el inventario de gases de efecto invernadero para proyectos, ¿sí? No para organizaciones que ya están funcionando. La 1464 parte 3, esa norma es justamente la que en este caso va a utilizar IRAM, ¿sí? Vamos a utilizar, si se quiere, los organismos de verificación para que el proceso sea transparente, sea trazable, sea evidente, ¿no? Haya evidencias de ese proceso y pueda cumplir con esto que es un esquema internacional validado, ¿sí? También tenemos la norma 1467, que es de huella de carbono de producto, ¿no? O sea, acá Silvi comentaba, ¿no? La huella de carbono organizacional, la primera, es una norma que está pensada justamente para que la organización sea la que mida su huella de carbono en un periodo de tiempo que suele ser anual, ¿no? Entonces, voy a obtener unas toneladas de dióxido de carbono equivalente calculados a partir de lo que fueron los GEI en un periodo de tiempo. También hay otra forma de mirarlo, que es la huella de carbono de producto, ¿no? Que uno podría pensarlo de esa manera, ¿no? ¿Cuál es la huella de carbono? ¿Cuáles las emisiones y las remociones que determinada organización genera para fabricar una unidad de producto, ¿no? Un vaso, ¿no? Entonces, bueno, son distintas formas y para eso existen distintas normas, ¿sí? Y también, y próximamente, a nivel de ISO está saliendo la norma 14.068, que es la de carbono neutralidad. Ya hay antecedentes, hay una norma PAS que ya existe y ahora se está trabajando para que se emita la norma ISO de carbono neutralidad, ¿no? Donde, bueno, la carbono neutralidad tiene que ver con el concepto donde yo, a partir de una fórmula matemática y considerando tanto las emisiones como las remociones de una organización, calculo, ¿no? Como un balance de masa, finalmente, cuál es ese estadio, ¿no? De la organización respecto de si es carbono neutral, que sería un cálculo cero, ¿no? O carbono positivo o carbono negativo, ¿no? Dependiendo de cómo neutralizo mis emisiones a partir de proyectos de mitigación o de compensación, ¿sí? Bueno, no sé cómo estoy con el horario. Estamos muy pasaditos, si podemos acelerar. Estoy medio pasadita. Sí. Bueno, una filmina más, simplemente para contarles un poquito más. Estoy media perdida con cómo avanza esto, pero ahí va. A ver, simplemente contarles para los que tengan alguna duda, total, después ahí quedan nuestros datos.
Esta norma plantea grandes etapas, ¿no? Una que es muy importante, que es la determinación del alcance. Acá es muy importante esto, ¿no? De cuál va a ser el límite de ese cálculo, ¿sí? Porque esto tiene que ser transparente y tiene que ser lo suficientemente pertinente a la complejidad de la organización para que esto después sirva realmente para que el inventario tenga la validez que merece. Después va a pasar a un capítulo que es todo el método de cuantificación, donde acá se va a hablar de metodologías de cuantificación de estas toneladas de dióxido de carbono a partir de cada GEI. Hay una etapa muy importante de relevamiento de datos, ¿no? que bueno, Sidersa lo encaró en su momento muy bien, ¿no? Porque hay una búsqueda de muchas fuentes, no es solamente el consumo de energía y el consumo de gas, que es lo que normalmente tenemos claro, sino que hay muchos otros aportantes de fuentes de emisión, para finalmente pasar, a partir de la metodología de cálculo, a el resultado, ¿no? Que son las toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esto viene acompañado con un cálculo de incertidumbre, que la norma lo pide, ¿no? Un error que tiene este cálculo que tenemos que poder mostrarlo, tenemos que también ser transparentes respecto de eso, y sin duda, a partir de los resultados, los planes de mitigación, ¿no? Entonces, bueno, todo este esquema que termina siendo, es muy interesante y también me parece valioso, ¿no? En las organizaciones que visualizan estas normas 9001, 14001, como puede ser el caso de Sidersa, y muchas otras que también están acá, entender que esto es en realidad ni más ni menos que una herramienta más de un sistema de gestión, ¿no? Es un indicador más de desempeño ambiental, es una herramienta más de un modelo de gestión ambiental como puede ser 14001, 9001, 50001, ¿sí? No es magia, es un modelo, es una herramienta para que a partir de ahí podamos gestionar y buscar la mejora del desempeño ambiental en este impacto tan específico que es la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Y bueno, no avanzo mucho más porque no me quiero ir con el tiempo, pero bueno, simplemente eso y bueno, por supuesto si hay alguna pregunta, los escuchamos. ¿Qué visión ves en la empresa, digamos? ¿Pueden crecer en renovables? ¿Están preparándose para un incremento de desarrollo de la actividad en vaca muerta? Me parece que está bueno ese mensaje para la audiencia. Sí, nosotros tenemos una particularidad que dentro del rubro la compartimos y es la variedad de rubros a los que abastecemos. La realidad es que siempre está complicado en el país, siempre hay industrias que pujan más y otras que pujan menos, y eso termina dando la posibilidad de alguna manera ir compensando, ¿no? De hecho, nuestro arribo desde lo renovable tiene que ver con estas búsquedas de cómo poder ir dando soluciones a industrias que tiran. Lo renovable hoy, y creo que el resto del panel puede validar quizás lo que digo, tiene que ver con un fuerte apoyo que necesitamos a nivel nacional también para que promueva este tipo de proyectos. Nosotros como Sidersa estamos preparados para hacerlo porque el hecho de tener nuestro propio parque también nos obligó a modificar procesos y adaptar productos para poder abastecer puntualmente en este caso a lo solar, pero bueno, también a lo eólico y a los que vayan surgiendo. Y creo que lo que tenemos como fuerte ventaja las industrias argentinas es esta posibilidad de adaptarnos a lo que el mercado manda y para dar respuesta a eso, cualquier empresa que podamos encontrar hoy en el país se arremanga para trabajar en ese sentido. Sidersa es una más de esas y estamos siempre apuntando a poder seguir creciendo, siempre pensando en la industria nacional y bueno, por supuesto, buscando que cada paso que nosotros vayamos dando esté de manera responsable y comprometida con nuestro medio ambiente. Agradecerles a todos los participantes del panel. Vamos a hacer un recambio, no hacemos un coffee break, sino que seguimos con el segundo panel, así que los despedimos con un aplauso. Muchas gracias.